En una mañana dorada en las laderas de la antigua Tiro, cuando los vientos salinos del mar Mediterráneo danzaban entre los pórticos de alabastro y las murallas cubiertas de musgo fenicio, nació una princesa cuya historia jamás fue contada por los escribas del templo, no por falta de importancia, sino por ser demasiado peligrosa. Su nombre era Isha Baal, más tarde traducido como Jezabel. Una joven que viviría bajo el peso de siglos de juicio, pero cuyo amor secreto, enterrado entre los pergaminos olvidados, aún resuena entre las ruinas de su ciudad costera. Fenicia, en aquel tiempo, era un imperio de navegantes, comerciantes y sacerdotisas. La ciudad de Tiro era el corazón palpitante del comercio mediterráneo, donde las caravanas traían tejidos de púrpura teñidos con la sangre del molusco múrice, y los barcos de cedro de Bárbalos atracaban cargados de oro, incienso y pergaminos de Caldea. La ciudad alta, donde se encontraba el palacio real, estaba protegida por murallas que tocaban el cielo, como si intentaran impedir que los dioses descendieran a ver de cerca los pecados de los hombres. Fue en este escenario donde creció Jezabel, hija del rey Etbaal, el mismo que fuera sacerdote de Astarte antes de tomar el trono por la fuerza. Fue moldeada desde niña para ser diosa y reina al mismo tiempo. Su habitación estaba decorada con tapices asirios y hojas de plata traídas de Chipre. Su vestimenta era de lino egipcio, teñido de púrpura imperial, y los pendientes en forma de lunas dobles brillaban en oro babilónico. Pero Jezabel no era solo una princesa de apariencia imponente, fue instruida en las artes secretas del templo, conocía los idiomas del comercio, leía y escribía en ugarítico y hebreo. En el templo de Astarte, donde las sacerdotisas danzaban entre columnas de basalto pulido, Jezabel aprendió que el amor era una fuerza vital, pero que debía ser controlada. Y como todo lo reprimido, se volvía aún más poderoso. Fue durante la fiesta de las primicias, cuando los jóvenes se reunían en los campos de olivos para alabar la fertilidad de la tierra, que lo vio por primera vez. Era un extranjero. Su rostro mostraba la fuerza de las montañas de Galaad, pero sus ojos tenían la melancolía de los exiliados. Se llamaba Micael, hijo de un sacerdote hebreo fugitivo que había encontrado refugio en los muelles de Tiro como traductor de textos arameos. Jezabel lo notó cuando cantaba un salmo olvidado bajo una palmera datilera. La melodía, aunque prohibida, cortaba el silencio como un cuchillo. Los demás jóvenes no la entendieron, pero ella sí. Se acercó, descalza, con una túnica ligera que le cubría hasta los tobillos, y con un velo fino sobre su cabello, como era costumbre entre las vírgenes del templo. Él la reconoció, la princesa de Tiro. Cantar canciones hebreas en suelo fenicio es un crimen, ¿lo sabías?, dijo ella con una media sonrisa. ¿Y guardar silencio ante la belleza también lo sería?, respondió él. Y en ese instante el destino de ambos quedó sellado. Comenzaron a encontrarse en secreto, en los pasillos subterráneos del templo de Melkart, donde se guardaban los manuscritos prohibidos y los mapas de las antiguas rutas navales. Él le enseñaba los cánticos de los profetas, las historias de Raquel, de Débora, de una fe que no admitía ídolos, pero que respiraba verdad. Ella, por su parte, hablaba de los misterios de las estrellas, del lenguaje de la luna y de los oráculos que vivían en los huesos de ébano enterrados bajo los altares. Era un amor imposible, no solo por sus orígenes, sino por los mundos que representaban. Ella era sacerdotisa de la Reina de los Cielos, hija del hombre más poderoso de Tiro. Él era descendiente de un pueblo esclavizado, sobreviviente de una fe marginada. Sin embargo, lo que los unía era más profundo que cualquier decreto real. Era el reconocimiento del alma,
el eco de una memoria antigua que parecía nacer cada vez que sus ojos se encontraban. Los encuentros se convirtieron en cartas, las cartas en símbolos grabados en fragmentos de cerámica escondidos entre las piedras del muelle. Jezabel comenzó a cambiar. Rechazó el matrimonio arreglado con un príncipe moabita. Empezó a visitar el puerto con más frecuencia, usando mantos sencillos, lejos de la escolta del palacio. Y en las madrugadas en que no podía salir, pasaba horas en su habitación, contemplando las estrellas y tocando el collar que Micael le había regalado, un pedazo de madera del Monte Carmelo envuelto en hilos de cobre. Pero el secreto, como todos los secretos en palacios, no podía durar para siempre. Fue una sirvienta quien vio el beso a la sombra del cedro negro, cerca de la muralla norte. Y como las lenguas son más alisadas que las dagas, en pocos días el rey Edbaal fue advertido. Su hija estaba involucrada con un enemigo de la fe, un hebreo exiliado. Edbaal era un hombre de guerra, había conquistado el trono matando a su propio hermano y transformado a Tiro en un imperio naval temido incluso por los egipcios. Pero cuando se trataba de su hija, se volvía ciego de ira. Mandó a encarcelar a Micael y lo condenó al ritual del silencio eterno. Sería enterrado vivo en las catacumbas de la ciudadela como sacrificio a los dioses de la purificación. Jezabel escuchó los gritos esa misma noche. Subió por los pasillos escondidos, enfrentó guardias y sacerdotes, amenazó a los escribas que osaron registrar la sentencia, pero llegó demasiado tarde. El cuerpo de él ya había desaparecido entre las piedras. Durante 7 días, ella ayunó. Se cubrió de cenizas, rasgó sus mantos y se encerró en el templo entre las sacerdotisas, sin pronunciar una sola palabra. Al 8º día, regresó al palacio con los ojos inflamados de dolor, pero con el corazón endurecido como el basalto. Esa misma semana, Jezabel aceptó la propuesta de matrimonio que sellaría su destino para siempre. Se unió a Acab, rey de Israel, como parte de una alianza política entre los dos reinos. Pero ni Edbaal, ni Acab, ni los profetas que la maldigan en el futuro, podrían borrar de la memoria de Jezabel el nombre que ella había grabado en la pared oculta del templo de Melkart, Micael ben Sadoc. Los historiadores jamás mencionaron ese amor, los escribas lo borraron. Pero entre las ruinas de Tiro, aún hoy, hay una inscripción en hebreo arcaico, oculta entre 2 bloques de piedra negra. En ella se lee: «Vi tu alma antes de ver tu rostro, y por eso te amé». La llegada de Jezabel a Samaria fue recibida con pompa y curiosidad. Las mujeres hebreas murmuraban sobre su belleza extranjera, los ancianos la observaban con desconfianza, y los sacerdotes la habitaban, como si portara en su piel los ecos de dioses antiguos. Su ajuar incluía telas púrpuras, peines de marfil, frascos de perfume traídos de Sidón, y un séquito de sacerdotisas que, en silencio, guardaban los secretos del templo fenicio. Pero en sus noches más silenciosas, cuando el palacio dormía y los olivos susurraban con el viento del valle, Jezabel cerraba los ojos y recordaba la voz de Micael. No era su esposo quien habitaba sus pensamientos, sino aquel amor truncado, enterrado en las profundidades de Tiro, junto a sus promesas no cumplidas. Pasaron los años y Jezabel se convirtió en reina, una figura fuerte, imponente, temida. Gobernó a través de la diplomacia y la astucia, pero también con una dureza que la historia nunca le perdonó. Fue ella quien introdujo en Israel los altares de Astarte y Baal, no solo por devoción, sino por una necesidad desesperada de preservar algo de su tierra, algo que la conectara con lo que había perdido. Algunos decían que lo hacía por arrogancia, por querer imponer sus creencias, pero la verdad, oculta en los pliegues del alma, era que buscaba a Micael en cada estatua, en cada rito, porque donde una vez lo amó, allí también había adorado, y borrar sus dioses era también borrar su historia de amor.
Cierta noche, en la cima del monte Carmelo, mientras el profeta Elías desafiaba a los sacerdotes de Baal ante la mirada del pueblo, Jezabel lo observaba desde lejos. No le temía. Sabía que su lucha no era solo contra los ídolos, sino contra todo lo que ella representaba. Pero cuando el fuego descendió y consumió el altar del Dios de Israel, una parte de ella ardió también. El pueblo aclamaba, los sacerdotes eran ejecutados, y el nombre de Yahvé resonaba en las colinas. Pero Jezabel, en silencio, descendió por un sendero oculto y caminó hasta un pequeño santuario que había mandado construir en secreto, rodeado de cipreses. Allí aún conservaba una caja de cedro con un pedazo del collar de Micael. Lo apretó contra el pecho y susurró su nombre, como si eso fuera suficiente para mantenerlo vivo. No pasó mucho tiempo hasta que el conflicto se tornó inevitable. Elías la acusó públicamente, y Acab, débil ante la presión del pueblo y del profeta, comenzó a dudar de su esposa. Fue entonces cuando Jezabel dejó de luchar por su reputación. Había sido traicionada por su padre, por su reino, por la historia. ¿Qué importaban ahora los susurros o las maldiciones? En las noches que siguieron, mandó escribir pergaminos con símbolos antiguos, grabó poemas en las paredes de su cámara y ordenó a sus escribas que documentaran sueños. En uno de esos escritos, hallado siglos después entre ruinas asirias, se leía: El amor que no fue permitido camina conmigo en cada sombra. No está muerto, solo duerme esperando otro tiempo, otro cuerpo, otra vida. Los años la fueron endureciendo. Su rostro, aunque aún hermoso, perdió dulzura. Su voz se volvió cortante. Y la corte que antes la temía por su poder, ahora la despreciaba por su convicción. La profecía de Elías llegó como una sentencia: que los perros lamerían su sangre, que su cuerpo no sería enterrado. Y así fue. Cuando Jehú entró a Samaria y tomó control de Samaria, Jezabel se pintó los ojos, se adornó como una reina por última vez, y se asomó a la ventana del palacio. No por vanidad, sino porque sabía que cada historia merecía un cierre digno. Sabía que iban a matarla, pero decidió enfrentar su destino como lo hacen los que ya han perdido lo más valioso. Al caer, su cuerpo fue devorado. La profecía se cumplió, pero no todo lo que Elías dijo era cierto. Entre los restos del palacio, enterrado bajo un mosaico de estrellas, se halló tiempo después una caja de madera fenicia. Dentro, había fragmentos de papiro con símbolos que mezclaban hebreo y ugarítico, y un mensaje escrito con letras minutas. Donde arden los cuerpos, aún resisten las almas. Te amaré en otro nacimiento. Hoy el nombre de Jezabel sigue siendo maldecido desde los púlpitos, pero pocos saben que en lo profundo de esa figura demonizada por siglos, hubo una joven que amó más allá de la ley, que desafió un imperio por un beso y que lloró en silencio por lo que la historia jamás le permitió vivir. Esta no es una defensa, es un eco. El eco de una rosa nacida entre los muros de Tiro, que floreció una sola vez bajo la luna, y cuyo perfume aún hoy viaja con los vientos del Mediterráneo buscando a quien se atreva a escuchar la historia de un amor imposible y eterno.